Hola a todos, mi nombre es Roger Reig y este es el noveno vídeo tutorial de la serie Basic Training After Effects en norrender.com. En este vídeo tutorial os mostraré mediante un ejemplo para qué se pueden utilizar las composiciones 3D, cómo se genera una cámara en una composición 3D y algunas de sus características, como por ejemplo la profundidad de campo. Para trabajar en este ejemplo vamos a utilizar esta imagen, que se trata de un still frame, una imagen congelada. Esta es la imagen original, donde hemos recortado, por un lado, mediante máscaras, en una capa hemos recortado la imagen de la mujer y mediante máscaras también, en otra capa, hemos recortado la imagen del perro. Asimismo, también hemos creado un fondo con la herramienta de clonado para tener un background totalmente limpio de elementos, con lo cual nuestro resultado es este, con distintas capas, el fondo, la capa de la mujer y la capa del perro por separado. Estas tres capas las hemos convertido en capas 3D. Para convertir capas en capas 3D simplemente debemos seleccionar las capas y darle a la propiedad de capa 3D. Y podemos observar cómo las capas, la de la mujer, la del perro o la del fondo, tienen unos vectores, el vector Y, el vector X y el vector Z, que esta sería la novedad, que está directamente apuntando hacia nosotros. Bien, estos vectores tienen su correspondencia en el timeline. Podemos ver, por ejemplo, en el fondo, que en el directorio de transform tenemos, en el valor de posición, tenemos el valor de X, el valor de Y y un nuevo valor de Z, que si lo tiramos hacia el fondo, le damos un valor, lo que estamos haciendo es tirar hacia el fondo el background y lo escalo ligeramente. Bien, para poder entender cómo funciona una composición en 3D, es importante tener algún punto de vista. Nosotros ahora mismo tendríamos el resultado de una hipotética cámara o de una cámara por defecto, aunque no hemos creado ninguna. El After Effects siempre está generando la salida de una cámara por defecto. Nos interesaría, por lo tanto, tener distintos puntos de vista, al igual que se utilizan, por ejemplo, en un programa de modelado de 3D, como un 3D Studio Max o un Maya. Podemos dar aquí en este botón, podemos asignar que queremos dos puntos de vista con una disposición horizontal, ¿vale? Y por defecto el nuevo punto de vista que nos asigna es un punto de vista superior, pero podríamos cambiarlo, por ejemplo, punto de vista izquierda. Vamos a dejarlo en punto de vista superior, punto de vista top, y aquí podemos ver la disposición de las capas. La capa de la mujer es esta de aquí, la capa del perro es esta otra de aquí, y nuestro fondo, ¿de acuerdo? Está separado, si lo estamos viendo desde una posición superior, podemos ver cómo está separado porque le hemos dado un valor en el vector Z de posición, lo cual se encuentra hacia el fondo. Fijaos que si modifico esta propiedad de posición, podemos ver cómo estamos reorganizando estas capas dentro de un espacio. Una parte muy interesante de trabajar en composiciones con elementos en 3D es que podemos generar cámaras. Para generar cámaras, iremos al menú Capa, Nuevo, Cámara, y desde aquí seleccionaremos alguno de los ajustes preestablecidos que hay por defecto. Por ejemplo, una cámara con una óptica de 35 milímetros nos pone ya todos los settings necesarios, tanto de zoom como de distancia focal. ¿De acuerdo? Le damos al OK y podemos ver cómo nos ha generado esta cámara con su encuadre y su posición. Esta nueva cámara también tiene un valor de posición y podremos modificar e incluso animar esta cámara para darle el encuadre que nosotros necesitemos. Otro punto de vista interesante es un punto de vista personalizado. Vista personalizada. Este punto de vista personalizado nos deja entender un poco más cómo tenemos nuestro espacio creado. El fondo está separado de estas dos capas y la cámara está apuntando hacia estas imágenes y a la derecha podemos ver que tenemos seleccionado cámara activa, tendríamos nuestro resultado. Bien, nosotros podemos animar una cámara para generar distintos movimientos y podemos animar esta cámara de muchas formas. Podríamos animar la cámara directamente poniendo keyframes, por ejemplo,
en la posición y en el punto de interés, si nos interesa. Vamos a darle un encuadre de este tipo. Vamos a ponerle keyframes y nos vamos al final de esta secuencia y vamos a arrastrar la cámara por sus vectores para darle una pequeña panorámica, y ahora habríamos generado esta animación. Podemos ver aquí a la derecha el resultado de la animación de la cámara. Interesante destacar que, como el fondo está a una distancia de los elementos que están en primer término, pues podemos ver cómo se mueve a distintas velocidades. Muy útil en según qué animaciones, pues trabajar con composiciones 3D. Otra forma de animar las cámaras sería, por ejemplo, mediante los valores del timeline. Podemos generar, por ejemplo, una animación de posición poniendo keyframes en que la cámara hace un pequeño traveling in, podéis ver, y al mismo tiempo podríamos activar, si nos apetece, podríamos activar la profundidad de campo. Dentro de opciones de cámara podemos activar la profundidad de campo. Bien, la profundidad de campo tiene dos valores importantes: la distancia de enfoque y la abertura. La abertura, si aumentamos el valor, estaremos aumentando el desenfoque. La distancia de enfoque es importante para saber cuál será el punto que estará a foco. Para ajustar la distancia de enfoque, pues podemos hacerlo numéricamente, haciendo nuestros cálculos de posición, o podemos seleccionar una vista superior y podemos ver que cuando movemos la distancia de enfoque nos aparece una línea, esta nueva línea que sale de la cámara, que nos indica qué es lo que va a estar enfocado. Por ejemplo, si la ajustamos con la capa del background, vamos a darle un poco más de abertura, podemos ver como las capas que se encontraban en primer término están totalmente desenfocadas. En cambio, si movemos la distancia de foco hacia estas capas que se encuentran aquí delante, estas de aquí, podemos ver cómo el fondo está totalmente desenfocado. La distancia de enfoque también es una buena razón para trabajar en composiciones en 3D. Esta distancia de enfoque se podría animar, si quisiéramos, y podríamos generar, por ejemplo, un roll focal, donde al principio estamos a foco con los elementos en primer término y más adelante se está enfocando el fondo, por ejemplo. Aquí tenemos el resultado. Otro de los efectos que podemos generar utilizando las cámaras y la profundidad de campo sería el típico efecto en que animamos el zoom, ponemos unos keyframes en el zoom y al mismo tiempo ponemos keyframes de posición y hacemos un traveling out. Ajustamos un poco más el zoom y el resultado que tendríamos sería el típico efecto en que el fondo se acerca al personaje. Estamos haciendo un traveling out y un zoom in al mismo tiempo. Traveling out y un zoom in. Podemos generar este tipo de efecto. Vamos a ver nuestra vista personalizada y podemos ver cómo podemos componer, recortar y animar mediante cámaras cualquiera de los elementos que tengamos dentro de nuestra composición, a los que hayamos asignado el icono de 3D. Podemos movernos dentro de la vista personalizada con las herramientas orbitales de X y de Y o de Z para poder ver o encuadrar o ajustar correctamente cualquiera de nuestros elementos. Bien, y esto ha sido una pequeña introducción en el mundo de la composición en 3D, donde hemos visto cómo podemos componer capas dentro de una composición 3D y cómo utilizar una cámara, así como los puntos de vista. Esperamos que os haya gustado y os esperamos en nuevas entregas en norrender.com. Muchas gracias.